Bien, hoy es, ¿a qué fecha estamos hoy día? Estamos a Vein- 23 de 20 julio. martes 23 de julio. Ya, hoy día es nuestra última sesión de, de conversa, ya nos conocemos un poco más. eh, Como probablemente no nos vamos a ver durante un tiempo, tal vez volvamos a encontrarse, ustedes vuelvan a encontrarse, me vuelvan a encontrar más canosa eh, y más fome, porque solo yo me río de mis bromas. Y yo quiero que ustedes tomen nota de mi correo electrónico y de mi teléfono celular, y si tienen alguna duda, consulta que se les dé en el futuro por cualquier situación, me la hagan sin ningún temor, ¿ya? Yo creo que les dije en alguna oportunidad que siempre que hago estos cursos, cuando son un poco más largos, ¿ya? Hacemos un WhatsApp y el WhatsApp queda forever, ¿ya? Y siempre, y los que no, a veces me mandan por correo electrónico, me dicen, me hacen consultas como por ejemplo, llegó este oficio que dice esto, ¿cómo lo tomamos? ¿Qué significa? Eh, a mí no me gusta usar mucho la teoría del yo-yo, pero siempre digo, aprovechen, aprovechen que y yo llevo 27 años enseñando estas materias, no costo, ¿ya? Sino que trabajando en un departamento de administración pública y ciencia política, donde todos los temas públicos tienen cabida, y ya tantos años es como, ya no, yo siempre digo, ya no soy contador auditor, ya soy administrador público prácticamente, ¿ya? Y y de todo sé un poco, porque además las materias que yo enseño en la universidad es todo lo relacionado con administración financiera del Estado. eh, no son materias transversales, ¿ya? Lo que más enseño es presupuesto, contabilidad, los tipos de contabilidad dentro del sector público y todo eso. Entonces, cualquier duda, hasta derecho administrativo, son materias. A veces me han escrito me han dicho, profe, ¿sabe qué? Me van a hacer sumario. Y porque ya uno cuando tiene cursos más largos sube el escalón de la confianza, digo yo, ¿ya? En la escalera del conocer a las personas en el camino. ¿Ya? Entonces, ustedes sin miedo, pregunten nomás. Yo soy súper discreta con cualquier tema, y, y esta es mi vida, pues. Me gusta a mí enseñar, y siempre pensando en que se haga mejor por todos nosotros. Ya me puse la bandera, ¿eh? Me puse la camiseta chilena. Claro, porque en, en la mayoría de los cursos nos damos cuenta de que muchas de las materias se hacen en una forma mecánica, sobre todo en la parte de administración financiera, sin entender y sin saber eh, qué es lo que se está haciendo, ¿ya? Y los sistemas y las tecnologías y el chat GPT, y ya Google lo destronaron ya. ¿Ya? Ya no hay pregúntale a Google, ya el chat GPT y todos los chat GPT que de la empresa que sea, la llevan hoy día, ¿ya? Pero no, si eso no existiera, son muy pocos los que sabrían defenderse solos, ¿ya? Los que son más curiosos nomás, pero como ustedes son funcionarios públicos, yo también lo fui, ustedes saben que nos come la agenda, ¿ya? Y termina a veces el día tarde y queremos irnos a la casa, compartir con la familia, y no tenemos otros espacios como para leer o capacitarnos mejor, eso. ¿Ya? Así que a veces es más fácil preguntarle a la profe rapidito y yo con gusto les voy a ayudar. ¿Ustedes tienen mi teléfono? Uh, les voy a decir una cosita. Eh,
vienen en camino a instalarme, a cambiarme el cable del televisor. Entonces, cuando lleguen, yo les voy a pedir unos minutitos de silencio para poder indicarle al joven que viene qué es lo que tiene que hacer. Y ustedes me esperan. Yo mientras voy a abrir acá. Voy a buscar la evaluación. Eh, evaluación fin. Profe, Sí, cuénteme, disculpe, me llamaron justo de un usuario, así que lo tenía pegado aquí al teléfono. Una consulta, cuénteme. eh, como había conversado por el asunto del foro, no sé si esta es la instancia o el foro mismo, que no sé qué opina usted, más que una idea, ya ¿Ya? que nuestra forma de trabajar es cuestionable en el sentido de la entrega de beneficios, Ujú. el poder instaurar de alguna forma, lo que sea, haciendo como un ejercicio mental, de que el usuario solamente se bonificara el 80% de todas las cosas, por ejemplo, 80% de los incentivos, 80% de los créditos, y que al final el IVA sea pagado por el usuario para un poco blanquear esa entrega de recursos. ¿Es algo que se vea bien o factible o no? Sí, claro, por supuesto. Si lo que tú puedes plantear una situación, ¿y para qué vas a decir que se da en tu servicio? Tú planteas una situación que entregue el cómo debería hacerse, ¿ya? Y qué pasaría si sucede otra situación, ¿ya? Cómo podría solucionarse, y entre todos pueden armar una propuesta de solución y esto les queda como retroalimentación a los, a los jefes, digamos así, ¿ya? O a los que elaboran las políticas públicas o a los que controlan. ¿Ya? Entonces, absolutamente factible. Pensando en que, como que, bueno, obviamente que idealmente que todos los usuarios puedan llevar su contabilidad como corresponde, con o sin ayuda de nosotros, pero quizás de esa forma entregando incentivos acotados y obligando de cierta forma a pagar el IVA o algún recargo en esa cantidad, el 20% siempre, asegurándose que va a pagar por lo menos el IVA Sí, de lo claro. que sea. Ajá, sí, sí. Y no, bueno, y no solo eso, a mí me tocó años atrás, estoy hablando de los 90 o fines de los 90, no sé si ustedes lo vivieron o supieron. eh, Me tocó, yo trabajaba en la Municipalidad de San Pedro de la Paz en la Dirección de Control y me tocó ver todo lo que fue la implementación de las microempresas familiares. ¿Se acuerdan de ese tema? Y había una política que se le entregaban fondos de fomento, cuando nació todo lo del fomento productivo en los municipios, y todo eso, para que salieran adelante los ciudadanos, pero con distintas actividades, ¿ya? Y nos tocó encontrarnos con situaciones que eran, o sea, a mi juicio, eh, no eran abordables, pero igual se les daba las lucas. Entonces a mi juicio era botar plata, ¿ya? Claro, el que recibía la plata estaba súper contento, pero se ilusionaba falsamente, ¿ya? Pongo ejemplos, no sé, creo que se los comenté, si no lo repito. eh, por ejemplo, que instalaran con un restaurante a la orilla de la playa, acá en San Pedro de la Paz, en Boca Sur, ¿ya? Eh, Difícil porque no había alcantarillado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a instalar un restaurante? O panadería, habían otros que tenían que tenían emprendimientos relacionados con talleres donde pintaban vehículos, ¿ya? Eh,
los arreglaban los vehículos, los pintaban, pero tenían vecinos al lado, a 5 centímetros y al otro lado también. Entonces el tema del medioambiental y todo eso, y más encima en esa época recién había salido la ley de medio ambiente que hablaba acerca de los estudios de impacto ambiental, estaban súper de moda. Entonces era complicado, y era complicado justamente abordar eh, el tener que decirle que no a un ciudadano que tenía todo su proyecto y su ilusión, ¿ya? Y, 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 y cuando cumplían todos los requisitos no podíamos decirle que no, ¿ya? Pero también se conocía que esto era algo que esta entrega de fondos no iba a ser más que un parche, como digo yo, donde le entregan al ciudadano, pero no tiene continuidad. Entonces, eso es común. Le entregan las lucas, se las gastan y después, ¿qué hago? ¿Qué hacen? Quedan ahí, muere. No hay realmente un desarrollo. En el caso de ustedes, se parece mucho a la situación que se da en distintas comunas. Yo lo veo acá en la región del Biobío, pero en las comunas que hacen las ferias costumbristas, ¿ya? Voy a poner el ejemplo y creo que también se los mencioné, Yumbel, ¿ya? Yumbel, donde se practica el turismo religioso, donde la gente vive de las fiestas y en la municipalidad ha instaurado tener fiestas, ferias costumbristas una vez al mes. Entonces la gente vive de eso, pero no trabaja para el real desarrollo y está dentro de lo que es fomento productivo, ¿ya? Pero no trabaja en qué sentido, en el sentido en que se ponen una venda en los ojos, ¿ya? Y pasan por alto el hecho de que el contribuyente tiene que eh, estar formalizado, que tiene que cumplir con ciertos requisitos y finalmente lo que hacen es acostumbrarlos a darles y darles autorizaciones, permisos sin que tengan los requisitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los que postulan a estas ferias costumbristas viven de eso y hacen su feria, algunos les va tan bien que participan cada 5 meses, 6 meses en una feria y con eso viven, ¿ya? Pero no logran desarrollarse, sino que es pasar el rato, como digo yo, ¿ya? Entonces, lo que estuvimos conversando la clase pasada respecto de la formalización, y claro, es complicado. Tiene que haber como dicen en la OCDE, un manual de buenas prácticas, ¿ya? Que realmente vaya aportando el desarrollo, el cumplimiento de esa política de ayudar, en este caso al campesino familiar, a desarrollarse y crecer desde, no sé, com- tener un gallinero, comprar huevos. Yo he visto a través del tiempo, en el caso de ustedes, o el se van a reír, ¿ah? Eh, en el, tengo varios conocidos que trabajan en el ministerio de ustedes, entre ellos el ministro, que es de mi departamento y tiene su oficina, la tenía cuando estaba acá en Concepción, frente a la mía. Entonces, siempre tocábamos temas porque él también, a él siempre le ha gustado todo ese tema de la tierra, qué sé yo, y ya, eso hay. Eh, entonces, comentábamos que hay ciudadanos, en este caso el campesino, que eh, vive de lo que le da, pero la política pública, como decía recién, se pone la venda en los ojos y hace como que no ve y le facilita el ser informal, ¿ya? Y eso no, a mi juicio no está bien, porque si no, no es que yo vaya a perder con eso, sino que si el objetivo de mi labor es desarrollar eh, la agricultura, por ejemplo, o incentivar a que hagan una agricultura decente, y tenemos las herramientas, le enseñemos a hacerlo bien, como corresponde, ¿ya? Eso puede, no sé, a lo mejor en un futuro tener grandes
eh, inversionistas voy a decir una tontera, ¿no? Grandes inversionistas en el extranjero que lleguen afuera con sus productos, ¿ya? Y no simplemente le distribuyan al del barrio o al del pueblo eh, lo que están produciendo en un invernadero o los huevitos, lo que hago yo en el campo, ¿ya? Que es puro goteo. Claro, a nosotros nos sirve, claro que nos sirve porque somos cuatro viejas eh, y no necesitamos hacernos ricos, ¿ya? Para mantener el campo y los mismos animales, como negocio barrio, nos damos vuelta con lo que producimos, ¿ya? Entonces tiene que haber un cambio en la estrategia para poder evaluar bien a quién le estamos pasando plata, ¿ya? ¿Con qué finalidad? ¿Mm? No sé si les hace sentido lo que les digo o no, em, porque también tuve compañeros de trabajo que me decían, ay, ¿qué te importa si la plata es del Estado, no es tuya? Y yo también soy parte del Estado, ¿ya? Y bueno, me duele cuando, egoístamente, me duele cuando veo mi declaración de renta, cómo coopero con eso, ¿ya? En cambio, otras personas se preocupan de que les devuelvan, pero lo que les devuelven, ellos ven lo poco que les devuelven es de ellos, pero cuánto queda en el topón para adentro, como digo yo. Y eso pasa porque no implementamos bien las políticas, ¿ya? Si no, los países, no sé, por los países europeos que son mucho más desarrollados, tendrían o sea, Chile sería o tendría un mejor pasar, nosotros tendríamos un mejor pasar. O sea, en países europeos pagan impuestos a la renta o impuestos mensuales del 25, algunos un poco más, por ciento de sus rentas, y no les duele. No les duele, ¿por qué? Porque cuando el hijo cumple 18 años les pasan un departamento, porque están subsidiados en millones de cosas, porque viven en una ciudad limpia, sin delincuencia o con delincuencia menor, y todo eso que aquí estamos viendo que, que se está complicando, ¿ya? Por uno u otro motivo. Entonces, al menos, claro, el hecho de que, y aquí voy a lo mejor sonar un poco repetitiva, el hecho de que seamos un país OCDE, que esté considerado como un país desarrollado, Chile, no nos quita lo pobre, ¿ya? O sea, a lo mejor nos cambia el concepto de dejar de no llamarnos pobres, pero sí vulnerables, y en el fondo es lo mismo. Si no tenemos conocimiento de cómo podemos mejorar esto, ¿ya? Ni tampoco lo aplicamos. Y los que trabajan no solo por recibir una remuneración, sino que abanderados con la camiseta puesta, como digo yo, obviamente se van a preocupar eh, de que esto funcione, ¿ya? Y de que haya una accountability social eh, con sonrisa, feliz. ¿Qué significa eso? Que cuando nos rindan cuenta las autoridades o por quienes votamos o quienes manejan todo el sistema público o todos los stakeholders, todos los que les interesa que esto funcione y salga bien, sean felices, ¿ya? Sean felices en todo sentido, que todos ganen, en otras palabras, ¿ya? Desde tener mejor locomoción a tener mejores, le favorece el privado y el público, ¿ya? Tener mejores viviendas, tener menos, no voy a decir pobreza, porque ahí hay que definir pobreza, a ver cómo entiende cada uno la pobreza. Algunos, no sé, pues te dicen, no, estoy en la ruina, pero en la cuenta corriente tienen millones. Entonces, ¿qué es lo que es la ruina? ¿Se fijan? Y hay otros que juntan las chautas para sobrevivir. Entonces, qué importante esta cháchara que yo les doy, qué importante es tener claro la parte, lo conceptual, lo básico y saber dónde estamos puestos en el mundo. Y qué
beneficios estamos recibiendo o si esos beneficios, como digo yo, son puros parches, ¿ya? A mi juicio hay algunas cosas buenas y otras cosas malas dentro de lo que me ha tocado estudiar y ver del sector público. Pero a lo mejor nuestras remuneraciones podrían ser mucho mejor, ¿ya? Y eso nos ayudaría mucho mejor. Eh, Iría disminuyendo el, el número de tarjetas plásticas de crédito, ¿ya? ¿Y quiénes hoy día se la todos van, uno va a un mall, ¿cierto? Y ve a todos comprando. Si quién dice que en Chile hay pobreza, no, están todos endeudados, ¿ya? ¿Quiénes hoy día son, qué porcentaje de los chilenos, y más aún, fíjense ustedes que trabajan con gente, gente campesina, hay campesinos que tienen sillo bien justo, y otros que se dan vuelta y no llueve pero gotea, y hay otros que se acostumbran a su estilo de vida, digámoslo así, ¿ya? Eh, pero para cerrar esto y ir a lo que yo iba en el YouTube, que les decía que yo he visto a través de los años varios videos de experiencias y todo, que justo suben las más interesantes. eh, yo veo gente a veces que está tan ilusionada, ¿ya? Pero yo que estoy detrás de la cortina y sé y veo cómo se elaboran estas políticas públicas, cómo se distribuyen los recursos, cómo se reparte el presupuesto entre los ministerios. Yo digo, pucha, pobrecitos, porque en realidad estos son, la mayoría son actividades dentro de programas y los programas dentro de grandes políticas que podrían solucionar algo, pero a largo plazo, ¿ya? Es como pensar en, no sé, en eliminar la huella de carbono. O sea, todos sabemos cómo está el cambio climático, el calentamiento global, cómo se ven afectadas las tierras. Veamos ahora, solo eh, con esta cuestión de las corrientes, el niño, la niña, esos fenómenos que de repente llegan y nos dejan sin casa, ¿ya? Eh, no pensamos en eso hasta cuando llega y cómo han afectado hoy día a los que trabajan la tierra. Y, y ahí están, hay gente que se queda sin nada. Ustedes lo saben mejor que yo. Yo soy de escritorio, trabajo detrás de una computadora, tengo una oficina, pero también estoy metida en el campo, entonces veo, no me pasa a mí porque yo somos bien cautelosas en ese sentido, pero sí hemos tenido vecinos que lo han perdido todo, y ilusionados con las lucas que les dan, y, pero después, o sea, son prestaditas, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, qué rico cuando te las regalan, podéis carretear, pero no siempre así, y no, y uno ve al vecino campesino, eh, que no son muchas veces buenos administradores de sus recursos. Y es triste ver cómo se engañan a ellos mismos. Y muchas veces pueden tener una utopía maravillosa, pero finalmente van pasando de generación en generación y no logran crecer. Ahora ustedes que están ahí, bueno, ustedes evalúan si es merecedor, si está aprobado o rechazado, cómo lo va haciendo, pero si no se lo enseñan de la forma correcta para que llegue a buen puerto, se van a quedar dando vuelta en círculo, ¿no? ¿Ya? Ese es uno de los grandes problemas de las políticas públicas chilenas, que dan vuelta en círculo. Voy a hacer un comentario machista. Como los hombres, como los hombres cuando tienen un problema, bueno, hay algunos que solucionan el problema debajo de la ducha, pero hay otros que caminan en círculo tratando de solucionarlo. La mujer es más práctica. Va y, ¿ya?
Por eso tienen los hombres estar ahí al lado, tener una buena mujer. Pero no, en el sector público existe lo mismo. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa de eso porque eh, no escogemos las personas apropiadas o bien no podemos, no tenemos incidencia en, muchas veces nos damos cuenta de los errores, pero no podemos incidir en que eso cambie. ¿Ya? Y yo digo, sí, hay que, no por la razón o la fuerza, eh, sino que con buenas estrategias eh, se puede ir modificando estas prácticas, estas malas prácticas o unas buenas prácticas. Eh, en fin, ya estoy hablando mucho, ¿eh? Vengo con mi monólogo, los escucho si ustedes quieren agregar algo, eh, pero sería súper entretenido hacer un forito así. Yo lo esperaba para la semana que pasó, yo me metí y mira, no, no pasó nada. Y pensé en algún minuto mandarle un correo y animarlo, pero después dije, no, que nazca de ellos. ¿Ya? Y yo estoy aquí dispuesta, créanme que estoy con varios cursos, pero en varios de ellos resultan foros bien entretenidos. ¿Ya? Ahora en estos momentos estoy participando en dos, en uno de un postítulo de gestión financiera del Estado y en otro de administración de bodegas e inventario. Todo para el sector público. Y eh, se hacen foros buenos. Ya, y uno ahí conoce formas de pensar y a veces formas de pensar de ustedes mismos que están equivocadas porque les falta la pieza para que eh, tenga sentido, ¿ya? Es como, no sé, pues como alguien que se quede en el pasado y esté pegado con que el impuesto y el IVA es el 16 por ejemplo. Entonces, les falta un poquito de actualización o complementar sus conocimientos para decirles, no, es que, ¿sabes qué? Mejor no tengas APB porque va a pasar esto, ¿ya? O sí, ten APB porque te va a rebajar tu renta, tu local complementario, qué sé yo. Y el otro dice, oye, pero ¿qué es el local complementario? Lo mismo pasa con toda esta cuestión de los costos. ¿Ya? Lo que decíamos la clase anterior. Unos pueden decir, no, es que este sistema de gosteo es re bueno, este es mejor. Yo le digo, "Mm". O qué metodología usamos, Pablo. Yo le digo, no, le digo, si esto está todo dado, está todo hecho. Y tiene que ser así, no puede ser de otra forma. O sea, podemos nosotros a lo mejor llevar una doble vida y usar dos metodologías al mismo tiempo, ¿ya? Eh, porque nos manejamos mejor con otra, qué sé yo, pero el hecho de ser un país OCDE nos limita, de cierta forma, a tener que cumplir y usar ciertas metodologías, ciertos procedimientos, ciertas estructuras de gobernanza y no los podemos cambiar, porque si no nos vamos y nos salimos de ese grupo donde están todos los bacanes, ¿se fijan? Y eso nos deja fuera al área de ustedes y a ningún ministerio, a ninguno. Están todos metidos en la misma fiesta. Están todos, aunque no vayan, igual son parte de la fiesta. Y en la foto, aunque no vayan, les ponen la carita por ahí entre medio, igual, ¿ya? Y nosotros, como ciudadanos comunes y silvestres, o como funcionarios públicos comunes y silvestres, no, no nos damos cuenta muchas veces, ¿ya? Porque nos falta esa pieza para tener el conocimiento y de vuelta a la rueda. ¿Ya? Y para eso son estos cursos. Por eso yo les digo, algo queda. ¿Ya? Por último, que me digan y anoten. Por ejemplo, el tener claro cuál es la diferencia, y lo mencionó alguien en la clase pasada, entre una contabilidad financiera y una contabilidad de costos. ¿Para qué sirve la contabilidad de costos? Ya uno puede decir, no, yo no soy contador, ¿ya? Pero en el caso del trabajo de ustedes, ¿cómo les aporta la contabilidad de costos para evaluar algo? En este caso, eh, que este campesino familiar, que son
personas que pueden ser, no sé, en su vida haber tenido un negocio y tienen una linda quinta de duraznos conserveros y no saben que podrían hacer maravillas con esa quinta de duraznos conserveros. ¿De qué nos sirve el saber costo para poder orientar a ese ciudadano, a ese campesino familiar, o bien para poder ayudarle a que tenga una mejor evaluación y se le puedan dar algunas lucas? ¿Y de qué sirve que lo hagan bien o que lo hagan mal? ¿Ya? Piensen ustedes que, como el comentario que hice hace unos minutos, no, la plata no es nuestra. Nosotros somos parte del Estado, nosotros aportamos plata, pero no es nuestra, porque ahí existe una regulación jurídica que nos dice que tenemos que nosotros contribuir al Estado. Por eso nos llamamos contribuyentes. ¿Se fijan? Y con eso es como hacer la cucha. ¿Ya? Para que todos se pueda pagar, hacer la rifa y comprar los premios para poder hacer, no sé, po, la fiesta y comprar lo que va a atender a la gente. Necesitamos recursos, dinero para poder hacer funcionar el país, digamos así, ¿ya? Hasta para salir de vacaciones. Ahora, cuando pensamos en el concepto de costo, ¿ya? Eh, si ustedes se fijan en la estructura del curso, es súper simple. Parte con la parte conceptual, después separa el módulo 2 y el módulo 3 en tipos de costo que muchas veces van de la mano, pero que son para motivos distintos. Y pregúntense por qué el módulo 2 es de costo fijo y variable, ¿ya? Y por qué el módulo 3 es de costos directos e indirectos. ¿Qué significa cada uno de esos? ¿Ya? O cuando pensamos en los elementos básicos del costo, ¿cuáles son los elementos básicos del costo? Miren la ficha, ¿ya? Y yo les decía la sesión anterior, miren la ficha y vean qué o cuáles costos están incluyendo en la ficha. ¿Qué tipo de costos son? ¿Fijo? ¿Variable? ¿Están relacionados con la producción? ¿Están relacionados con la producción como un todo? ¿O con un producto en particular? ¿De qué sirve el hacer esta ficha para poder determinar el precio del producto de lo que van a vender, digamos así? Ya. Ajos, acelga, ¿ya? Los tienen por producto, ¿ya? Y esa es la fichita que usa el INDAP, pero la otra fichita, la que yo les decía, que incluye el más allá, ¿ya? Donde nosotros tenemos que mirar el fondo del túnel, ¿ya? Y ver la luz, pero, pero tenemos que considerar dentro de lo que vamos a gastar en nuestra inversión, en nuestro caminar, para poder lograr el tener un lindo tomate, o una rica leche, o qué vamos a hacer con estos productos en el caminar, hay más involucrados. Entonces, ¿qué le falta a esas fichas? ¿Qué es lo que tenemos que incluir ahí? ¿Ya? ¿En qué influye el territorio, por ejemplo? Lo territorial. Acuérdense que yo les dije, hoy no es lo mismo no sé, po, la aceituna por decir, la aceituna en Arique Parinacota que la aceituna en Vallenar o en, no sé, pues la cuarta. No es lo mismo que la cuarta, y estoy pegada con las regiones con números. Atacama, ¿ya? No es lo mismo, son tierras distintas. Eso significa que vamos a tener que hacer gastos distintos,
dentro de esos gastos, ¿cuáles gastos son costos realmente? ¿Y cuáles tienen importancia o no? ¿Cuáles son directos o indirectos? ¿Cuáles son fijos? O sea, los tenemos todos los meses. ¿Qué gasto vamos a tener? Y más encima, podemos tenerlos todos los meses, pero ¿cómo sube o baja el valor de todo eso? Todo eso tenemos que tenerlo claro. Usted tiene que tenerlo claro. A decirle al hombre o a la mujer que esté postulando a esto, decirle, oiga, usted mire su alrededor. Usted está en la región del Biobío y aquí, Tropiconce, tenemos días, podemos tener una tormenta, un huracán y después podemos tener el lindo sol, ¿ya? Eh, entonces, cómo influye el clima o cómo influye la ubicación territorial en el costo? ¿De qué? ¿De la producción o del producto? ¿Se fijan? Ahora, si pensamos en el producto, eh, hay que saber y definir bien qué es el producto, ¿ya? Porque podemos confundir y eso puede llevarnos no a nosotros, a lo mejor al que llena la ficha o hace la ficha, eh, a un valor distinto y que el precio sea distinto y la ganancia sea distinta de ese producto, porque en realidad no es un producto, sino que es un servicio, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cuáles son los elementos del producto o del servicio? ¿Qué lo conforma? Es como si yo dijera, ah, ya, en todo este proceso eh, voy a necesitar semilla y si no coloco la semilla y me olvido la semilla, y ya. Les voy a pedir un minutito, ya, 2 minutitos para orientar un segundo. Ya, pues.
Ya volví. ¿Me escuchan? Profe, se encuentra muteada. Ahí sí me desmuteé. Ya. Eh, estábamos estábamos viendo a lo que yo les estaba diciendo que tenían que tener claro al término del curso, ¿ya? Otra cosa que deben tener clara, eh, y anótenlo por ahí, ¿ya? Es tener claro qué es lo que es qué es lo que conforma el costo, qué es lo que es el costo de producir algo, ¿ya? ¿A qué corresponde el costo de producción? ¿A qué corresponde o a qué nos referimos cuando hablamos del costo unitario? Chúpamelo ahí, por favor, cariño. Esta sería ciencia. Y, y bueno, yo les decía adelante tener claro qué es lo que es el diferenciar, ya cuándo influye el costo directo, indirecto y el fijo o el variable. ¿Ya? Eso es como lo más básico. ¿Ya? Entonces, siempre en el módulo uno repasen en los conceptos, ¿ya? En los conceptos qué es lo que es el costo directo, qué es lo que es, o a qué nos referimos cuando hablamos del costo directo, a qué nos referimos cuando hablamos del costo fijo o variable, y vayan, yo les puse una tabla de costos, ¿ya? Con columnas, una que decía fijo, variable, directo, indirecto, ¿ya? Entonces, revisen esa tabla y vean cuándo un costo fijo es directo, cuándo no lo es. ¿En qué situaciones se da los dos? ¿Y en qué situaciones son independientes? Si se llega a caer el internet, si se llega a caer el internet, nos volvemos a conectar con la misma dirección. ¿Ya? Por si acaso. Aunque queda poco. ¿Ya? Entonces, es importante eso, saber, qué sé yo, cuando hablamos del costo directo, ¿a qué nos referimos? ¿Ya? O cuando hablamos del costo fijo, ¿cómo influye? ¿Ya? Y lo que yo les decía, en la ficha, miren, ¿cuáles son los que tienen más peso? ¿Los fijos o los directos? ¿Cuáles son los que influyen directamente en el producto o en el servicio? ¿Ya? Ese tipo de cositas tienen que tenerlas claras, saber diferenciarlo. No, no es eh, que se lo sepan de memoria, ¿ya? No, porque si no, eh, si no la evaluación sería presencial, por ejemplo. ¿Ya? No, sino que logremos captar esa diferencia y tener, saber ubicar cómo influye, cómo incide en el costeo, ¿ya? En el costeo, cómo va a influir en el precio del producto, ¿ya? ¿Cómo va a influir, por ejemplo, cuando tengo que eh, hacer contrataciones temporales? ¿Ya? O en una ficha donde se trabaje con, no sé si ustedes solamente ven eh, todo lo que es agricultura o también ven animales, ¿ya? Porque por ejemplo, no sé si se les enferma un caballito o se les enferma una vaquita, ¿ya? Y venden leche, ¿ya?
Y el caballito lo usan para un carretón, o tienen una yunta de bueyes, y se les enferma uno de ellos. ¿Cómo influye esto? ¿Lo consideran o no lo consideran? ¿Es parte de una modificación, un plan B, ¿ya? Que vaya a incidir durante un periodo de tiempo corto o largo, ¿ya? Todas esas cosas hay que ir razonando. Es como, yo les digo, conversen con su almohada y vean, ¿ya? Si necesitan pagar un veterinario y resulta que justo estoy pensando, no ustedes, sino que el campesino, si necesita pagar un veterinario y resulta que en la zona no hay veterinario, hay que traer, es como cuando uno se enferma y no hay, en el hospital no hay ningún infectólogo, ¿ya? Y hay que traer el infectólogo de Santiago, ¿ya? O se le echó a perder la máquina y la máquina necesita una pieza y ya, todo eso se considera dentro de la realidad que puede influir dentro de la producción final o la ganancia que vaya a tener el retorno del uso de ese préstamo que le están dando. No sé si les hace sentido lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, eh, el conocer esa relación y esa diferencia en cómo afecta en la ficha, eh, los periodos, el tiempo, la producción y el monto al que estén postulando, ¿ya? Obviamente, no sé, yo creo, ustedes evalúan más a lo mejor el hecho de si él puede responder, ¿ya? A devolver estas lucas, ¿ya? A lo mejor la solución sí puede devolverlas, pero a lo mejor va a obtener una mayor utilidad, una mejor ganancia o como le llamen, si se incluye o no se incluye algún elemento dentro de el costeo, ¿ya? ¿Y qué es lo que puede influir en ello? ¿Mm? Eso. Ahora, con respecto a conceptos, que deben tener claro los básicos, tienen que saber el concepto de costo, tienen que saber, hay un costo que es un costo fijo, pero que muchas veces pasa por alto, que es la depreciación, ¿ya? Eh, a lo mejor ni siquiera el campesino ni siquiera sabe qué es lo que es o qué significa la depreciación contablemente, ni cómo va a influir en el... Imagínense, primero, ¿saben lo que es una depreciación? ¿Saben a quién afecta una depreciación? ¿Qué sistema de depreciación? Nosotros lamentablemente no nos podemos meter ni imponer al campesino, oiga, lleve este tipo de depreciación. No, piensen en la lineal, en la más básica. ¿Tienen claro ustedes lo que es la depreciación lineal? Como para poder evaluar y ver si dentro de lo que están evaluando eh, incluyen la depreciación dentro de su costo, de su costeo. iPhone de pan. Ya, ahí entró la pan. ¿Se fijan o no? Ya, entonces, también, obviamente, si tienen que saber el costo, van a tener que saber los del módulo 2 y 3 costos, los tipos de costos que ya aparecen, ¿ya? Y saber diferenciar de acuerdo a lo a lo que estén postulando o cuál sea el proyecto que quieren financiar principalmente, cómo influyen o cuáles son los elementos básicos que tienen que considerar. La materia prima o los insumos, dependiendo si es un producto o es un servicio, eh, el transporte, el almacenamiento, eh, el personal o la gente que vaya a trabajar, si son temporeros, si son oficinistas, si es grande, si es chico, o el contador, o nada, ¿ya? O no van a tener contador, a lo mejor dentro de,
dentro de los que postulan a alguien diga, no, yo hago un curso de contabilidad y yo misma voy a aprender cómo se hace esto. Yo voy a saber llevar mi carpeta tributaria y qué sé yo. A lo mejor puede que sí, pero tal vez puede que no sepa leer. ¿Ya? Entonces, todos estos conceptos que ellos incluyen en la ficha, ustedes tienen que manejarlos bien y obviamente poder transmitirlos con un lenguaje sencillo. U- Usted sabe mejor que yo lo que les estoy diciendo, ¿ya? Ya, ahora para que estén un poco más claros con la evaluación final, eh, eh, la evaluación final que tienen que ustedes hacer a través del link que ahí les proporcionan en la plataforma, tiene, a ver, tiene 8 preguntas de alternativas, ¿ya? Y son 10 preguntas en total, de las cuales 8 son de alternativas. O sea, eso significa escoja la alternativa. Lean bien, porque puede que ahí diga la o las. Pero para que no se equivoquen en eso, como está hecha la prueba en un formato, en un formulario cuestionario de Google Drive, se van a dar cuenta al tiro porque si es más de una, les va a dar la opción de pinchar más de una. Ya no recuerdo bien si habían algunos con ese tipo de respuestas, pero fíjense en eso, porque si en alguna oportunidad dice cuáles son las, o sea, más de una, y si pueden pinchar más de una, háganlo. Si no, eh, una sola, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. La pregunta 9 y 10 eh, son, la 9 es de términos pareados, no términos pareados, sino que el concepto en un lado y la definición en el otro, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que ahí eh, manejar el concepto y saber son definiciones cortitas de 2, 3 líneas, entonces lo básico. Esto pensando en que si alguna vez alguien, algún campesino, usted le habla, no, es que este costo es indirecto, o mejor no lo considere, ¿ya? Eh, si el campesino le dice, ¿qué es un costo indirecto? Ustedes sepan en 3 líneas decirle lo que es, ¿ya? Saber explicarle con manzanitas. Y la pregunta número 10, que es la última, es una tablita donde hay un listado de tipos de costos donde ustedes tienen que saber si es variable o fijo, si es directo o indirecto. ¿Mm? Si se dan los dos, coloca los dos, ¿ya? Eh, Esa es la prueba, para que estén tranquilos. Las preguntas de la 1 a la 8, si ustedes eh, ven los videitos, estos que están en plataforma, que los hice yo misma, explicándole cada uno en cada uno de los módulos, son bien sencillos. Con eso, si los entienden bien, es suficiente. Si no es suficiente para ustedes, bueno, ahí pueden tomar el buen destacador y destacar todo el apunte si quieren, ¿ya? Pero todas las respuestas las van a encontrar en el apunte del curso, ¿ya? Y eh, de las respuestas de la pregunta 9 donde está la definición y donde está la pregunta 10 donde están los ejemplos de costo, ahí ya eso puede que no los encuentren en el apunte, sino que tengan que ustedes tener el instinto del razonamiento para poder completar, ¿ya? Sobre todo la 10. Eso es todo cuanto puedo decir. No sé si ustedes tienen consultas, pero si no las tienen en este minuto y les naciera esta consulta, la pueden abrir en un forito y yo se las doy, ¿ya? O mi teléfono está ahí en plataforma, yo lo puse, me pueden hablar por WhatsApp y preguntarme, ¿ya? Ok, consultas.
Todo claro, profe. Muchas gracias. Nada por ahora, profe. Ya. Entonces, los dejo invitados a que hagamos el foro. Hagámoslo, juguémonos por eso. A que sean algo simpático, entretenido. El mismo, ¿quién fue el que propuso la idea? Fue César, ¿o no? ¿O José Miguel? Yo hace unos minutos subí al foro un tema. ¿Estás seguro? Hace Porque yo no encontré ninguno. pero en el foro de ¿cuál link, profe? Yo lo subí en el de... En el primero de arriba, en eh, el de consultas, a lo mejor no es en el foro. Bueno, no en el de los módulos. Voy a revisarlo después de nuevo, ¿ya? a Y, ver, y lo otro es que voy a poner la configuración, porque tengo opción de hacer eso, y que cuando yo responda o alguien responda, les llegue un correo electrónico que diga, ok, alguien comentó en el foro, anda a mirar. ¿Ya? ok. Ok, ya. Los animo a eso y nos comunicamos por la plataforma, aprovechemos la última semanita. ¿M? De aquí a la evaluación, no sé, la fecha creo que no sé cuándo les van a abrir la evaluación, porque eso esas fechas las ponen ellos en Santiago. eh, ellos, es INLAB. Y- pero cualquier cosa, ustedes tienen mi teléfono y me pueden preguntar, ¿ya? Incluso cuando estén haciendo la prueba. Si tienen dudas respecto de la prueba, ¿ya? Yo les puedo orientar. en- Profe, en el foro 4 puso Zambrano el aporte. En el ah, foro consulta el módulo 4. en el módulo 4 ya, no, yo revisé hasta el 3 nomás porque como llevábamos 3 lo puso en el 4 ya, voy a revisar el del 4 y ahí, En el cuadro está. ya, perfecto. Ahí nos jugamos con ese, ¿les parece? Un ratito, aunque sea traten de participar en los que les interese nomás, pues, los que no los vamos a obligar, ¿ya? Está, está interesante. ¿Ah? Em, y todos podemos aportar, ¿ya? Así como con vos van, con vos vienen. Em, es, resulta muy interesante hacer este tipo de comentarios porque uno aprende. Yo aprendo mucho. Aprendo de la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Ya? Yo puedo darle mi opinión y mi participación en la medida en que estén mis conocimientos también. ¿Ya? Y a lo mejor puedo darme el trabajo de buscar algo, qué sé yo, y decirles, miren cómo lo hizo fulanito, o miren este video, porque ahí está la respuesta, qué sé yo, ¿ya? O simplemente opinar y darles parte de mi juicio, mi forma de pensar respecto a cómo deberían hacerse ciertas situaciones o cómo deberían a lo mejor modificarse ciertos procesos, ¿ya? Bueno, no sé si tienen otra consulta, si no, no los demoro más, como dice mi mamá, ¿ya? Y me saco la ficha para darles la libertad y que ustedes sigan en su día laboral, pero ya son las 16:30. Gracias, profe. Agradecido por todo. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. Nos vemos, que esté muy Chao, bien. profe. Ok, voy a tomar Gracias, Que esté muy profesora. bien. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, José Miguel. Estén bien.